Más de una semana del atentado contra la fiscal subrogante de corte, Mónica Ferrero, quien denunció que 2 personas ingresaron al patio de su vivienda, realizaron al menos 3 disparos y se dieron a la fuga, se discute por estas horas la posibilidad de reasignar recursos para Fiscalía y el Poder Judicial en el marco de la discusión presupuestal. Bueno, para conversar sobre las necesidades de Fiscalía, recibimos justamente aquí en Nada que Perder a William Rosa, que es presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana, William. Un gusto estar con ustedes. Bueno, a 10 días, ¿no?, de lo ocurrido de este atentado contra la fiscal de corte subrogante, ¿qué evaluación haces sobre la respuesta que ha dado el sistema político ante este episodio? Fue un hecho paradigmático en términos concretos que marca un mojón diferente en lo que estábamos acostumbrados a esta penillanura, ¿no?, en donde las cosas no suceden. Si pensamos incluso en el discurso del presidente en la ONU recientemente, hacía mención a esa cierta paz y tranquilidad que tenía Uruguay, pero nosotros teníamos indicadores claros y contundentes de que hechos así podrían ocurrir por el decurso que la violencia en el marco de determinado cambio en la criminalidad venía señalando como una especie de checklist, ¿no? Si tenemos una violencia recrudecida en los barrios en determinados contextos, si tenemos un aumento exponencial de los homicidios y los homicidios con determinados signos de crueldad que son propios de otras esferas, ¿no?, de la evolución del sicariato, la aparición y evolución y consolidación del sicariato, que ahora lo tenemos como una especie de normalidad. Y determinados profetas, podríamos decir. Yo miraba la otra vez una entrevista que el periodista Gabriel Pereira le hacía a Julio Guarteche en el año 2013, y él advertía sobre esta situación. Hace poco en Sin TV lo volvieron a reproducir, a traer a la actualidad, y yo pensé que era más reciente aquella profecía, podríamos decir, y al darme cuenta que fue más alejado en el tiempo, dije, ¿cuánto tiempo nos dieron respecto de tomar medidas para prevenir que esto acontezca? Para ponerlo en contexto, es evidente que el hecho de que un funcionario del Estado sea quien represente esa lucha del Estado contra determinada criminalidad que tiene poder, que tiene fuerza, es natural pensar que esa criminalidad responda de la forma que sabe hacerlo, que es con violencia. Lo que tiene que hacer el Estado es respaldar a esos funcionarios brindándoles seguridad. En un primer momento, yendo a tu pregunta, la respuesta discursiva de todo el arco político es una respuesta adecuada, muy sólida, muy fuerte y sin ninguna fisura, ¿no? Es como un mensaje monolítico de todo el sistema político. Ahora, eso claramente tiene que redundar en respuestas que son acciones concretas. Muchas de ellas tienen un costado de reasignación presupuestal y otras tienen que ver con acciones concretas que se pueden hacer incluso sin presupuesto. Reforzar la seguridad de determinados funcionarios que lo ameriten, el reforzamiento de esa seguridad a partir de un estudio de contexto en base a la exposición, no requiere en algunos puntos de presupuesto. Ahora sí, reforzar la seguridad deficitaria que tienen la inmensa mayoría de las sedes fiscales de todo el país, ahí sí capaz que necesitamos presupuesto. Capaz no, necesitamos presupuesto. Es interesante todo lo que vos planteabas, William, sobre las advertencias que venían realizando algunos actores desde hace algunos años, porque desde la oposición, a partir de este atentado, se dijo, bueno, es el atentado más grave desde el retorno a la democracia, esto es un antes y un después. ¿Vos coincidís con estas apreciaciones o entendés, bueno, que ya hubo algunos antes previos, hubo algunas señales que quizás desde el sistema político se ignoraron, no se dimensionó la gravedad de este problema? Sin duda que hay, como decía, hubo otras instancias que advertían sobre una escalada. Esto es un mojón terrible y que pone como un punto de quiebre, podríamos decir. Si atentan contra la funcionaria más importante porque es la fiscal general subrogante y aparte era la fiscal más importante, podríamos decir, en términos de lucha contra el narcotráfico, porque era la fiscal de macrotráfico. Entonces, si vulneran la seguridad de esa funcionaria, nada más que en el ámbito más sagrado que es su hogar, evidentemente eso expone debilidades de seguridad que marcan un punto de quiebre.
a mí no me sirve, a nosotros no nos sirve, cuando digo a mí, digo a nosotros no nos sirve ni los pases de facturas, ni los señalamientos, ni quién tuvo la culpa, ni si fue en el periodo anterior, o en el anterior del anterior, o en este actual, donde no se tomaron las previsiones, etcétera. El hecho sucedió y desnudó un montón de debilidades. Vamos a trabajar a futuro porque la discusión y los pases de factura, el pasarse la pelota, a nosotros no nos soluciona que el día de mañana esto no pase. Ni siquiera, no con la fiscal general, ni con cualquiera de los otros funcionarios, porque tengamos en cuenta que era de los funcionarios de la fiscalía la que estaba más resguardada su seguridad. Los otros estamos más regalados, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son acciones concretas. Bueno, justamente vos planteás esto de que tienen que haber reacciones más contundentes. ¿Cómo debería ser la reacción entonces? Bueno, en dos áreas concretas, ¿no? En dos puntas concretas, como decía. Una es, y aprovechando la coyuntura, en el área presupuestal, sí. En el área presupuestal digo, en el sentido de decir, ¿dónde se refuerza la seguridad de la Fiscalía? Asignándole recursos en materia de inversión o gastos de funcionamiento, porque es ahí en donde la Fiscalía puede decir, bueno, yo tengo una sede en el interior del país que no es adecuada en términos de seguridad, y esto lo constataron sus colegas cuando tuvieron que cubrir el tema del caso de la denuncia falsa contra el presidente de la República, en donde terminaron 2 personas condenadas en Ciudad de la Costa, y vieron cuál es, desde el punto de vista edilicio, dónde trabaja la Fiscalía. Inadecuado absolutamente desde el punto de vista de seguridad. Así pasa con muchísimas sedes en el interior del país. Entonces, para cambiar el lugar en donde se está trabajando la Fiscalía, se necesita un refuerzo de seguridad, un refuerzo presupuestal en ese sentido, que en términos siderales no es demasiado dinero. Lo que pasa es que cuando uno hace el conteo y dice, no, la Fiscalía necesita un incremento presupuestal en materia de gastos de inversión y funcionamiento del 500%. Es porque viene de un déficit en donde nunca hubo un peso en esa área. Entonces parece muy rimbombante la cifra, pero no lo es tanto, sobre todo para tomar definiciones que cuando hablamos de seguridad de edificios no impacta solo en los funcionarios, en los fiscales, sino también en las víctimas que acuden a un lugar en donde no corran el riesgo de cruzarse las víctimas con los denunciados, ¿no? Esto en violencia doméstica, en delitos sexuales, es sumamente sensible. También en materia de, bueno, quienes son testigos y quienes son imputados también es para reforzar la seguridad en ese sentido. Ahora, si vamos en estas dos puntas a algo que no es presupuestal, nosotros venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo que en muchas fiscalías no existen ni circuitos de seguridad adecuados para vigilar la zona de la fiscalía, sobre todo en el interior del país. ¿Y esto para qué sirve? Por lo menos para desestimular a que quien vaya a cometer un hecho no sienta que está a la libre, ¿no? En materia de refuerzo de seguridad, de custodia, de fiscales, que se analice debidamente, o sea, que haya un protocolo adecuado para analizar ¿qué fiscales necesitan seguridad? Capaz que vos me ves a mí, soy fiscal de flagrancia, ahora estoy de turno. Es decir, bueno, los casos que vos tenés, que son hurto y rapiña, yo hoy tengo tres denuncias de hurto, 2 denuncias de rapiña, un par de denuncias de violencia privada. El contexto de la población, o sea, de los imputados de esos delitos, es difícil que atenten contra mi integridad. Ahora, si vos tenés delitos si tenés fiscalías de estupefacientes, de homicidios, si tenés fiscalías de delitos económicos, ahí la evaluación es diferente. Por el hecho mismo de estar en esa fiscalía, si tenés una fiscalía en Rivera que trabaja crimen organizado, evidentemente en una frontera porosa, en una frontera seca, necesitas reforzar la seguridad de esos lugares, Rivera, Chuy, yo qué sé, ciudades como Salto, Paysandú. Entonces, para esos lugares la evaluación ya es más un trabajo coordinado entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior para decir, bueno, en estos lugares sí se necesita reforzar la seguridad, hagámoslo a partir de ahora. William, vos planteabas, bueno, esto de por un lado está lo presupuestal, por otra parte lo no presupuestal. Respecto a lo presupuestal, según pudimos confirmar desde Nada que Perder, es muy probable que haya reasignaciones para Fiscalía, todavía no se sabe ni qué montos, ni a qué rubros específicamente, pero es algo que está sobre la mesa. ¿Ustedes qué expectativas tienen? ¿Han tenido conversaciones sobre esto?
Hemos tenido conversaciones y preocupaciones, podríamos decir. A ver, si acá las señales son importantes, ¿no? Cuando un funcionario está expuesto, o sea, cuando un colectivo de funcionarios, como son los fiscales, están expuestos a estas situaciones, es muy probable que la desmotivación aparezca, ¿no? Porque cuando hay un atentado de esto, el mensaje es al colectivo todo, decir, bueno, ustedes no hagan lo que tienen que hacer, porque en realidad pueden sufrir este tipo de consecuencias. Cuando aparecen esas desmotivaciones y se suman a otras desmotivaciones, como el hecho de que el Estado, todo, o sea, en el periodo pasado, decide no pagarle salarialmente a los fiscales lo que corresponde, no estamos hablando de aumento de salario, estamos hablando de que hoy el Estado uruguayo les está incumpliendo a los fiscales pagarle lo que corresponde de acuerdo a la ley. Entonces, cuando vos tenés una sumatoria de desmotivaciones, eso impacta en el ánimo de los funcionarios que traducen después la eficiencia del Estado en materia de criminalidad. Entonces, esas cosas son imperiosas a corregirlas para que la desmotivación en términos de seguridad sea corregida con refuerzo de seguridad, y estas desmotivaciones que vienen desde el punto de vista de lo salarial, en donde el Estado no le paga lo que corresponde a los fiscales, aparezcan las soluciones y no se tenga que ir a juicio. Esas son parte de las conversaciones que nosotros estamos teniendo. Pues, si después hay como con muchísimo respeto lo digo esto y no quiero generar polémica con esta situación. Lo que yo digo es que a veces me genera una contrariedad ver que las soluciones que se proponen, por ejemplo, decir, bueno, nosotros tenemos que avanzar en la discusión de la ley de lavado de activos, que es una discusión necesaria, es una discusión que desde el punto de vista de política de Estado está bien. Ahora bien, está bien en términos de criminalidad, no está bien en términos de seguridad, o sea, no está destinado a reforzar la seguridad de los fiscales. Entonces, para un problema X no podemos dar una solución que era para otro problema. Cuando yo veo que es, bueno, la discusión sobre la ley de lavado de activos, la creación de una fiscalía de estupefacientes, es como si uno dijese, bueno, el problema acá no es que se está persiguiendo mal el narcotráfico. ¿Por qué? Porque justamente todo aparenta que es una respuesta del crimen organizado a un buen trabajo realizado por el Estado. Entonces, no aparenta ser la necesidad de crear nueva institucionalidad la respuesta a un tema de seguridad. Después podemos... Porque la Fiscalía hizo 19 pedidos, y entre los cuales se incluían creación de cargos fiscales y de creación de fiscalía, en donde no estaba la creación de una fiscalía de estupefacientes. Entonces, ¿por qué la respuesta a un problema nuevo es algo que ni siquiera la institución había pedido? Esos contrasentidos que aparecen en las respuestas a mí me generan preocupación. Si las respuestas van respecto de corregir inequidades que hacen motivar más a los funcionarios, me parece adecuado. Si la respuesta es reforzar la seguridad de determinadas sedes y de determinados funcionarios, me parece adecuado. Si la respuesta es crear cargos y fiscalía para bajar la sobrecarga que tiene la fiscalía, me parece adecuado. Es como algo más diverso, ¿no? ¿Crees que hoy tenemos los mecanismos adecuados para perseguir este tipo de delitos y quizá lo que más está fallando es la eficiencia a la hora de perseguirlos? Bueno, creo que ahí, en términos de eficiencia, hay que ver cuáles son las pretensiones del Estado, ¿no? ¿Qué es ser eficiente? Porque si nosotros vemos en términos de delitos, hablando de narcotráfico, tal vez si alguien me dice, bueno, una pata decía un colega argentino, y esto yo lo he leído también en algunos artículos que abordan muy bien el tema, o sea, si uno, tal vez, el tema del crimen organizado, la eficiencia del Estado tiene que ir más a perseguir la ruta del dinero, ¿no?, que la ruta de los criminales, o sea, de los criminales en sí, porque la ruta de los criminales en sí, el Estado se pierde en un laberinto de pequeños criminales que no tienen impacto después real en la dimensión del dinero. Si el Estado persigue el dinero a través de perseguir el lavado de activos, el blanqueamiento de esos capitales, producto de el crimen organizado, tal vez el golpe al crimen organizado sea mayor. Evidentemente, la eficiencia en este rubro
va a generar mayor molestia en este tipo de criminalidad. De vuelta al mismo... Claro. Pueden haber repercusiones. Necesitamos que para tener eficiencia en ese sentido, los funcionarios que llevan adelante esa tarea, esté su seguridad garantizada. Porque evidentemente, a ver, si a una persona le sacan 3 chasquis, seguramente dice, se me frustró el negocio con el que subsistía día a día, voy a la cárcel, todo el peso de la ley, 4 años en la cárcel. Esa persona no tiene los mecanismos para responder violentamente a la acción del Estado. Ahora, si se incautan 2.000 kilos de cocaína o si el Estado confisca bienes millonarios producto del lavado de activos, eso sí genera otro tipo de molestias, ¿no? Otro tipo de capacidad de respuesta. O sea que en realidad creen que es una buena iniciativa este proyecto para combatir el lavado de activos, pero que necesita ir acompañado de otras seguridades para los fiscales. Sin duda. Ahora, de todas estas propuestas que tenía la Fiscalía en la ley de presupuesto, de los 714 artículos, 8 de ellos están justamente enfocados en la Fiscalía General de la Nación. Entre esas propuestas está la creación de la Escuela de Fiscales, 6 cargos para Fiscalía de Ciudad del Plata, una Fiscalía basada en violencia doméstica y violencia basada en género en Montevideo a partir de 2027. Bueno, lo que tú decías, ¿no? La creación de la Fiscalía focalizada en cibercrimen también está por allí. Son todos planteos que la Fiscalía en general había hecho. Sí. Ahora, ¿son relevantes estos cuestionamientos frente a lo que queda fuera? Sí, claro. Si pensamos en términos, por donde sea que se haga el análisis, el déficit aparece, ¿no? Porque si de las 19 propuestas que hace la Fiscalía con costo, ¿no? Con costo presupuestal, hay solo 4 que se toman en cuenta. Y son los 4 que se toman en cuenta son las 4 propuestas que tenían menor costeo, podríamos decir. Esa es la realidad, ¿no? O sea, son las que aparecen ahí como que cuestan una menor erogación. Es como si se hubiese hecho, si hubiese dicho, esta solicitud cuesta tanto, esta solicitud cuesta tanto, esta solicitud cuesta tanto, las 4 que tienen menos costos son las que se aceptan, porque no podemos poner en términos de prioridad la creación de una escuela de fiscales cuando en realidad se están pidiendo cargos y creación de fiscalía, porque la fiscal general va y dice, yo cada vez tengo más solicitudes de licencias médicas y por diagnóstico de burnout. ¿Qué le está diciendo la fiscal general cuando fue al Parlamento? Está diciendo, la gente está colapsando, por eso yo necesito que me refuercen sobre todo cargos, no es, porque si uno crea una fiscalía, ¿no? Por ejemplo, volvemos a la fiscalía de estupefacientes, vos creas una fiscalía con 3 cargos, pero después alguien colapsa ahí y no hay nadie que lo refuerce, vos estás sobrecargando la tarea de los que quedan. Por ejemplo, hoy la Fiscalía de Estupefacientes está sobrecargada porque una de esas fiscalías, la más importante en términos de, porque se trata de macrotráfico, está sin titular porque la titular es la fiscal general, ¿no? Entonces, todas esas fiscalías necesitan como de alguna forma cubrir ese vacío que queda. Entonces, lo que necesitas es más cargos para cubrir los huecos. Y eso es lo que pide la fiscal general. Y cuando vos eso no lo haces, evidentemente ahí hay una necesidad en términos estadísticos, no en términos cuantitativos, que no está siendo cubierta por estos 4 acogimientos que hace el Poder Ejecutivo. Y yo quiero hacer hincapié en algo, ¿no? A veces cuando se dice no, lo que pasa es que el dinero no hay presupuesto, o sea, el presupuesto sumamente acotado y austero. Yo he visto que la Fiscalía ahí también hace algunas propuestas que tienen que ver de dónde sacar el dinero, ¿no? Hay un montón de aspectos en que la Fiscalía contribuye a que el Estado se haga de dinero, por ejemplo, en materia de lavado de activos, en materia de drogas, en materia de confiscación o decomiso, como quiera llamarse según la etapa determinada, de bienes producto de actividades ilícitas, que después terminan yendo a determinadas agencias que tal vez debería pensarse si no es una buena idea reforzar en materia presupuestal, no algo que salga de rentas generales, podemos decir, sino del trabajo mismo que hace la institución. Si el trabajo que hace la institución, el trabajo eficiente, proyectándonos a futuro, es un trabajo que logre que el Estado se haga de bienes que en realidad
son producto de lavado de activos o vienen de actividades criminales, que ese producto sea destinado a reforzar esta institución. Entonces es como retroalimentar, reforzar una institución producto de su propio éxito, por así decir, o de su propio trabajo. Hay que ponerle pienso a determinadas soluciones que no sean solo la negativa cerrada a las propuestas que se hacen. Hay otra discusión que se impuso tras el atentado de Ferrero y es la de la elección de un fiscal de corte. Ferrero, recordemos, es subrogante del subrogante y es apoyada por parte de la oposición. En este sentido, el senador blanco Javier García ha dicho, por ejemplo, que la doctora Ferrero es la dama de hierro contra el narcotráfico. También habló el nacionalista Sergio Botana, que consideró a través de X que nombrar de forma definitiva a Ferrero como fiscal de corte la colocaría en su lugar a los enemigos de la República. ¿Comparten que se plantee esta discusión en este momento a partir de este hecho? Me parece absolutamente contrario al sentido común y a lo que indican la necesidad en términos de cómo ha pasado en otros lugares, focalizar en la heroicidad de una persona la lucha contra el crimen organizado. No necesitamos que un fiscal general o una fiscal general o una funcionaria o un funcionario X sea el héroe en la lucha contra el crimen organizado. Es más, si el Estado pudiese difuminar cuáles son los funcionarios, ¿por qué los policías que están en reparticiones especiales en la lucha contra determinada criminalidad de gran magnitud están con la cara tapada? Porque esa seguridad de difuminar quién es la persona que está detrás de eso, hace, de alguna forma, logra como anonimizar quiénes son los funcionarios que participan de esa actividad. Es más, si el trabajo de la Fiscalía fuese de la Fiscalía y no de un fiscal en particular, sería una institución y no una persona a la que tendrían que atacar. O sea, es más difícil que se focalice en un enemigo. Hay que tener cuidado con estas cosas, hay que tener cuidado con estos mensajes. No se puede ser valiente con el pellejo de otros. No se puede ser valiente con el pellejo de otros, y el Estado, para ser eficiente contra esta criminalidad, no necesita la valentía de los funcionarios. Necesita que los funcionarios, por ejemplo los fiscales, que son abogados, que dirigen investigaciones en las que trabaja la policía para reunir evidencia, para condenar a personas que cometen este tipo de delitos, estén asegurados. Y el primer paso para la seguridad de esos funcionarios no es ponerlos de manifiesto y en la palestra como este es el héroe en contra de una criminalidad. En contra de una criminalidad que tiene un poder de fuego, que tiene una dimensión de daño, que no está bueno ponerle, esta es la cara donde tienen que tirar los dardos. A mí me parece absolutamente inconveniente. Sé que en absoluto, o sea, por una cuestión de honestidad intelectual, sé que no es la intención de esas personas, que lo que hacen es poner de manifiesto algo que creen que un funcionario tiene que ocupar, como la doctora Ferrero, tiene que ocupar el cargo de la mayor jerarquía. Creo que el procedimiento, las palabras que están utilizando son inconvenientes, porque si es las propuestas que tienen respecto de que quién debe ocupar el cargo de fiscal general es tal o cual funcionario, deberían ponerlo en un proceso adecuado a los efectos de que el presidente de la República realice la designación de la propuesta de esa y de otros funcionarios, para que después el Parlamento participando, el Senado de la República participando de ese proceso, termine con la designación. Creo que esto de quemar los nombres para después que alguien que está en la vereda enfrente diga no, yo en este término, si lo elige la oposición, el oficialismo no lo quiere, y viceversa, es un mecanismo inconveniente de designación de fiscal general. Y si el respaldo es para continuar en este limbo de indefinición, también me parece inconveniente. Creo que el procedimiento de designación de fiscal general, desde el mismo día en que el doctor Díaz renunció a este cargo, está siendo inconveniente. Se ha fallado en el mecanismo, porque los procedimientos siempre son quemar nombres o bloquear nombramientos o apoyar sin tener
sin haber negociado, apoyar determinados nombres, que lo que hace es poner a ese funcionario en un límite, como por ejemplo la doctora Ferrero, en un limbo de indefinición. O sea, es la fiscal general subrogante de subrogante, y eso es inconveniente en términos de fortaleza institucional. Y en relación a plantear esto en este momento, ¿crees que sería un antecedente negativo para nuestro país que este hecho, un atentado a un fiscal, termine determinando la elección de un nuevo fiscal o mantener al que ya está en el cargo? Yo creo que nada cambia en esos términos, ¿no?, de prestigio institucional, porque en definitiva, si alguien ve internacionalmente, dice, lo que ustedes necesitan es nombrar un fiscal general. Yo lo que veo es que es inconveniente el discurso que está rodeando esa propuesta de ahora sí designen un fiscal general o designen a esta persona como fiscal general, porque es la dama de hierro, podríamos decir, contra la lucha contra el crimen organizado. Creo que esas valoraciones, las trayectorias de los funcionarios avalan su capacidad o no, y el tener el aval para ser un gran fiscal contra el crimen organizado, no me refiero a la doctora Ferrero, sino en términos generales, no necesariamente es algo habilitante para ser fiscal general, porque para ser fiscal general uno puede ser un gran investigador, uno puede ser un gran conocedor del derecho. Lo que se necesita para ser fiscal general, además de esas condiciones, es demostrar ser un buen gestor. Y para demostrar ser un buen gestor, si uno está proponiéndose, lo que necesita es presentar un plan de gestión, que es algo que nunca se pone arriba de la mesa, y estamos hablando nada más ni nada menos que la política pública de persecución penal de este país. Es una política pública que quien la quiera llevar adelante necesita presentarle a la ciudadanía cuáles son sus propuestas a ese respecto. William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto como siempre. Gracias. En Nada que Perder, hacemos todo por explicar. Cuando haces un choripán...